Mi hijo me humilló y me gritó, «Lárgate de mi casa». No eres nadie. Lo que no sabía era que yo acababa de ganar 306 millones de pesos en la lotería. Así que, simplemente dije, está bien, y no peleé. Al día siguiente, me mudé a una villa privada en Italia. 3 semanas después. Me alegra tenerlos aquí. Sigan mi historia hasta el final y comenten desde qué ciudad nos están viendo para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Carlos y tengo 60 años. Nunca pensé que estaría contando esta historia, pero aquí estoy, sentado en mi nuevo hogar, a miles de kilómetros de distancia de todo lo que alguna vez llamé familia. Lo que pasó hace 3 meses lo cambió todo, pero no de la manera que mi hijo Santiago esperaba. Fue un martes por la mañana de octubre cuando mi mundo cambió para siempre. Había manejado hasta la casa de Santiago, como lo hacía cada semana, para ayudar con pequeñas reparaciones en la propiedad. A mis 60 años, mis manos ya no eran tan firmes como antes, pero todavía podía arreglar una llave que goteaba o cambiar un foco. Santiago nunca me pedía ayuda directamente, pero su esposa, Mariana, siempre encontraba algo que necesitaba atención cada vez que yo los visitaba. Esa mañana, estaba reemplazando un azulejo roto en el salpicadero de su cocina. Santiago había estado dando vueltas por la casa toda la mañana, con el teléfono pegado a la oreja, hablando en voz alta sobre un negocio que no le estaba saliendo bien. Traté de no estorbar, trabajando en silencio en un rincón. Pero cuando accidentalmente tiré un pequeño bote de boquilla, derramándolo sobre su impecable barra blanca, todo estalló. ¿Es en serio esto? La voz de Santiago cortó el ambiente de la cocina como un cuchillo. Colgó su teléfono y se acercó furioso a donde yo estaba tratando de limpiar frenéticamente el desastre. Mira el desastre que hiciste. Levanté la vista hacia mi hijo, este hombre al que había criado, alimentado y pagado la universidad, y no vi más que desprecio en sus ojos. Santiago, lo siento. Déjame limpiarlo y yo. No, su voz era fría, definitiva. Ya me harté. Ya me harté de que vengas aquí a echar a perder las cosas. Mariana apareció en la puerta, con los brazos cruzados, observando la escena con lo que parecía satisfacción. Nunca le caí muy bien, siempre me trataba como a un invitado no deseado en su casa. Mi amor, tal vez ya es hora de que tengamos esta conversación, dijo ella, con una voz destilando falsa dulzura. Santiago asintió, con la mandíbula apretada. Tienes razón. Se volvió hacia mí y pude ver años de resentimiento saliendo a flote. Papá, tienes que irte y no volver. Sentí que se me oprimía el pecho. Santiago, ¿qué estás diciendo? Estoy diciendo que te largues de mi casa. Su voz se elevó hasta convertirse en un grito que hizo eco en su enorme cocina. Vienes aquí cada semana rompiendo cosas, estorbando, actuando como si te debiéramos algo. No aportas nada a esta familia. No eres nadie. No eres nada. Las palabras me golpearon como si fueran golpes físicos. Me quedé allí, con las manos aún manchadas de boquilla, mirando a mi hijo, que estaba rojo de coraje, y a su esposa, que asentía con la cabeza detrás de él. No eres nadie. Esas palabras harían eco en mi mente durante semanas. Podría haberle dicho en ese mismo momento acerca de los 306 millones de pesos que estaban en mi cuenta bancaria. Podría haberle explicado cómo había ganado la lotería 6 meses antes, cómo había estado administrando discretamente mi nueva riqueza mientras averiguaba qué hacer con ella. Podría haberle dicho que no necesitaba su caridad, que iba a su casa cada semana, no porque estuviera solo o desesperado, sino porque quería pasar tiempo con mi hijo y mis nietos. Pero no dije nada de eso. En su lugar, dejé el bote de boquilla, me limpié las manos en la toalla que había traído y asentí lentamente. Está bien, dije en voz baja. Si eso es lo que quieres. Santiago pareció sorprenderse por mi respuesta tan calmada. Creo que esperaba que discutiera, que suplicara, que hiciera una escena. Pero había aprendido hace mucho tiempo que, en situaciones como esta, la dignidad es a veces lo único que puedes controlar. Papá, yo. Comenzó, tal vez dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. Está bien, Santiago. Recogí mis herramientas metódicamente, guardando cada una en mi caja con deliberado cuidado. Lo entiendo. Mientras caminaba hacia la puerta principal,
pude escuchar a Mariana susurrándole a Santiago a mis espaldas: hiciste lo correcto. Se estaba volviendo demasiado dependiente de nosotros. Me detuve en la puerta, con la mano en la manija. Por un momento, consideré darme la vuelta y decirles exactamente lo que pensaba de su crueldad. Pensé en los estados de cuenta bancarios escondidos en el cajón de mi escritorio, en el asesor financiero que me llamaba 2 veces por semana, en las oportunidades de inversión que había estado investigando en silencio. En cambio, abrí la puerta y salí al frío aire de octubre. Cuídense mucho, grité hacia atrás, aunque no estoy seguro de si me escucharon. Me senté en mi coche durante varios minutos antes de encender el motor. Me temblaban las manos, no por la edad ni por debilidad, sino por la magnitud de lo que acababa de pasar. Mi hijo me acababa de decir que no era nadie, que no aportaba nada a la familia que había pasado 60 años construyendo y protegiendo. El camino de regreso a casa fue borroso. Me descubrí pensando en Santiago cuando era un niño, en cómo solía correr hacia la puerta cuando yo llegaba del trabajo, en cómo se subía a mi regazo mientras yo leía el periódico. ¿Cuándo había cambiado todo? ¿Cuándo me había convertido en una carga tan grande para él? Pero al estacionarme en mi entrada, sentí algo inesperado: alivio. Durante meses, había estado cargando con el secreto de mi premio de lotería. Inseguro de cómo decírselo a mi familia, preocupado por cómo podría cambiar nuestra relación. Ahora, irónicamente, Santiago había tomado esa decisión por mí. Esa noche, llamé a mi asesor financiero. Roberto, dije cuando contestó, creo que es hora de que tengamos esa conversación sobre inversiones internacionales. Al colgar el teléfono, me di cuenta de que Santiago acababa de darme el regalo más grande que podría haberme dado: mi libertad. Lo que él no sabía era que mañana, todo cambiaría. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en años. Las palabras de Santiago todavía me dolían, pero también habían logrado algo inesperado: me habían liberado de una obligación que ni siquiera me había dado cuenta de que estaba cargando. Preparé mi café y me senté en la mesa de la cocina, mirando alrededor de la pequeña casa a la que había llamado hogar durante los últimos 15 años. Después de que la madre de Santiago falleciera cuando él tenía 25 años, me mudé a esta modesta casa de 2 recámaras, pensando que no necesitaba mucho espacio para mí solo. La casa estaba limpia pero gastada, llena de muebles de los años 80 y fotos familiares que, de repente, se sentían como reliquias de la vida de alguien más. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Por un momento, mi corazón dio un vuelco, pensando que podría ser Santiago llamando para disculparse, pero solo era mi vecina, la señora Hernández, preguntando si podía ayudarla a mover unas cajas. Más tarde, me di cuenta de que en eso se había convertido mi vida: una serie de pequeños favores para otras personas, matando el tiempo hasta mis visitas semanales a la casa de Santiago, que al parecer habían sido más una molestia de lo que yo creía. Pasé la mañana haciendo llamadas telefónicas. Primero a Roberto, mi asesor financiero, luego a un agente de bienes raíces en la Toscana, cuya información de contacto llevaba en mi cartera desde hacía 3 meses. Cuando gané la lotería, había fantaseado con comprar una pequeña villa en Italia, un lugar pacífico donde pudiera pasar mis últimos años leyendo, arreglando el jardín y tal vez aprendiendo a pintar. En aquel entonces parecía un sueño imposible, algo demasiado indulgente para un hombre que había pasado toda su vida siendo práctico. Señor Carlos, dijo la agente, Francesca, en un inglés con fuerte acento, la propiedad que discutimos sigue disponible. ¿Cuándo le gustaría programar una visita? No necesito una visita, le dije, sorprendiéndome por mi propia determinación. Confío en su juicio. Procedamos con la compra. Para el mediodía, había hecho una oferta por una villa de 3 recámaras en un pequeño pueblo a las afueras de Florencia. Para la tarde, había sido aceptada. 306 millones de pesos era más dinero del que podría gastar en varias vidas, pero por primera vez desde que gané, me sentí bien al gastar una parte de él. Los siguientes días pasaron en un torbellino de actividad. Contacté a una empresa de mudanzas especializada en reubicaciones internacionales. Hice arreglos para que la mayor parte de mis muebles fueran donados a la caridad. Quería empezar de cero, comprar cosas nuevas que no tuvieran recuerdos atados a ellas. Conservé solo lo esencial: mi ropa, mis libros y unas cuantas fotografías de tiempos más felices. Pensé en llamar a Santiago para contarle mis planes, pero cada vez que alcanzaba el teléfono, recordaba sus palabras: no eres nadie.
Si yo no era nadie para él, entonces tal vez era mejor si nadie simplemente desaparecía. La parte más difícil fue revisar 40 años de recuerdos. Encontré las boletas de calificaciones de Santiago de la primaria, puros 10 y 9, con comentarios de los maestros sobre lo brillante y considerado que era como niño. Había fotos de su graduación de la prepa, su graduación de la universidad y el día de su boda. En cada foto, se veía feliz, exitoso, rodeado de personas que lo amaban. Me pregunté en qué momento había dejado de ser una de esas personas. Descubrí una caja con cartas que le había escrito a Santiago durante su primer año de universidad, pero que nunca le envié. Estaban llenas de consejos, ánimo y amor, todas las cosas que quería decirle, pero que era demasiado orgulloso o torpe para expresar. Al leerlas ahora, me di cuenta de que, en algún punto del camino, había dejado de intentar comunicarme con mi hijo. Nuestra relación se había vuelto superficial, construida alrededor de pequeñas tareas y visitas obligatorias en lugar de una conexión real. Una carta fechada el 20 de octubre, hace 23 años, me llamó particularmente la atención. Santiago, espero que sepas lo orgulloso que estoy del hombre en el que te estás convirtiendo. A veces me preocupa no ser el padre que necesitas, no tener las palabras correctas para guiarte en los retos de la vida. Pero quiero que sepas que todo lo que hago, cada decisión que tomo, es pensando en tu felicidad. Eres mi mayor logro y mi amor más profundo. Nunca le había entregado esa carta. En lugar de eso, probablemente había criticado sus calificaciones o me había preocupado por el dinero que gastaba. ¿Cuántas oportunidades de conexión había perdido a lo largo de los años? Pero mientras guardaba estos recuerdos, me di cuenta de algo importante: había pasado demasiados años definiéndome a través de mi relación con Santiago. Yo era más que solo su padre. Era Carlos, de 60 años, con intereses, sueños y toda una vida por delante. En mi última mañana en la casa, la señora Hernández tocó a mi puerta. Carlos, querido, no te he visto mucho por aquí últimamente. ¿Te sientes bien? Le sonreí a esta mujer amable que había sido mi vecina durante 10 años y nunca me había hecho sentir como una carga. Me siento mejor de lo que me he sentido en mucho tiempo, la verdad. Me mudo a Italia. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Italia? ¡Qué maravilla! Pero qué repentino. A veces las mejores decisiones son las repentinas, le dije. Mientras el camión de la mudanza se alejaba esa tarde, me quedé en la banqueta mirando mi casa vacía. No había dejado ninguna dirección de reenvío para Santiago. Cancelé mi servicio telefónico local y contrataría un plan internacional una vez que llegara a Italia. Por primera vez en mi vida adulta, nadie sabía a dónde iba ni qué planeaba hacer. Se sentía aterrador y emocionante al mismo tiempo. El vuelo a Italia fue el más largo que había tomado. Mientras el avión despegaba del aeropuerto en Monterrey, vi cómo mi ciudad natal se encogía debajo de mí hasta desaparecer por completo. Pensé en Santiago, probablemente siguiendo con su rutina diaria, sin saber que su padre estaba a 30,000 pies de altura, viajando hacia una vida completamente nueva. Me pregunté si se daría cuenta de que me había ido, o si mi ausencia sería tan insignificante para él como mi presencia aparentemente se había vuelto. Pero por primera vez en años, ese pensamiento no me llenó de tristeza. En lugar de eso, sentí algo que casi había olvidado: emoción por lo que traería el mañana. 3 semanas habían pasado desde que me instalé en mi villa en Montefiore, un pequeño pueblo en la cima de una colina a 30 minutos de Florencia. La casa era todo lo que había soñado. Muros de piedra que habían estado en pie durante siglos, un jardín con vista a colinas ondulantes cubiertas de olivos y una paz tan completa que podía escuchar las campanas de la iglesia del pueblo todas las mañanas a las 7. Había establecido una rutina que se sentía tanto ajena como natural. Me despertaba temprano, preparaba café en mi nueva máquina de espresso italiana y me sentaba en la terraza a leer los libros que siempre había querido leer pero para los que nunca tuve tiempo. Por las tardes, exploraba los mercados locales, aprendiendo lentamente frases en italiano de los vendedores que eran pacientes con mi mala pronunciación. Las noches las pasaba en mi jardín, planeando dónde plantaría tomates y hierbas en la primavera. Por primera vez en décadas, me sentía genuinamente satisfecho. No revisaba mi teléfono cada pocos minutos esperando una llamada de Santiago. No planeaba mis semanas en torno a visitas que claramente no eran deseadas.
Simplemente estaba viviendo, respirando, existiendo para mí mismo. Pero de regreso en Monterrey, las cosas comenzaban a cambiar de maneras que no podría haber imaginado. Santiago siempre había sido un hombre de costumbres. Cada martes por la mañana, miraba por la ventana de la cocina mientras se preparaba el café, esperando ver mi viejo Honda azul estacionándose en su entrada. El primer martes después de nuestra confrontación, sintió una sensación de alivio cuando la entrada permaneció vacía. Le dijo a Mariana que tal vez su padre finalmente había captado el mensaje. El segundo martes, no sintió nada, solo la ausencia de algo que solía estar ahí. Para el tercer martes, se sorprendió a sí mismo asomándose a buscar mi coche. No porque quiera verlo, se dijo a sí mismo, sino porque el rompimiento de la rutina se siente extrañamente inquietante. Es raro, le comentó a Mariana durante el desayuno. Mi papá no ha intentado llamar ni nada. Por lo general, cuando nos peleamos, me llama a los pocos días para arreglar las cosas. Mariana levantó la vista de su tableta, donde estaba deslizando por las redes sociales. Tal vez finalmente se dio cuenta de que hablabas en serio. Honestamente, Santiago, es mejor así. No necesitas ese tipo de estrés. Pero algo en la expresión de Santiago la hizo dudar. ¿No te estás arrepintiendo, verdad? No, dijo él rápidamente. Es solo que... No sé. Es diferente. Lo que Santiago no sabía era que mis vecinos también habían empezado a notar cambios. La señora Elena Pérez, que vivía en la casa de al lado, había llamado a la policía municipal el jueves por la mañana. Oficial, me preocupa mi vecino, Carlos, le dijo a la operadora. No lo he visto en más de 2 semanas. Su correo se está acumulando y no ha habido actividad en la casa en absoluto. La policía fue a revisar, mirando por las ventanas y tocando puertas. No encontraron señales de disturbios, pero tampoco encontraron señales de vida. La casa parecía estar completamente vacía. La señora Pérez decidió llamar a Santiago. Lo había conocido un par de veces a lo largo de los años cuando iba a visitarme y tenía su número gracias a una lista de contactos vecinal. Santiago, soy Elena Pérez, la vecina de tu padre. Siento molestarte, pero estoy preocupada por Carlos. No lo he visto en semanas, y la policía acaba de revisar su casa. Parece que... Bueno, parece que se mudó. Santiago sintió que se le formaba un nudo frío en el estómago. ¿Se mudó? Eso es imposible. Ha vivido ahí por 15 años. Lo sé, mijo. Por eso me preocupa. ¿Te mencionó algo sobre ir a algún lado? La mente de Santiago viajó rápidamente a nuestra última conversación. Había estado tan enojado, tan envuelto en su propia frustración, que realmente no había escuchado nada de lo que yo pudiera haber dicho después. ¿Había mencionado planes de viaje? ¿Había dicho algo sobre irse? No, le dijo a la señora Pérez. No me dijo nada sobre mudarse. Después de colgar, Santiago se sentó en la cocina, mirando su teléfono. Intentó llamar a mi número, pero fue directo a un mensaje que decía que el número ya no estaba en servicio. Un pánico extraño comenzó a crecer en su pecho. Mariana. Le gritó a su esposa, que estaba arriba arreglándose para el trabajo. Algo le pasa a mi papá. Ella bajó las escaleras revisando sus aretes en el espejo del pasillo. ¿A qué te refieres? Su vecina llamó. Cree que se mudó de la casa y su teléfono está desconectado. El reflejo de Mariana se encontró con sus ojos en el espejo. Tal vez se está quedando con tu tía o algo así. ¿No tenía una hermana? Santiago negó con la cabeza. La tía Carmen murió hace 3 años. Tú fuiste al funeral conmigo. Oh. Mariana se ajustó los aretes de nuevo, un hábito nervioso que Santiago había notado que desarrollaba últimamente. Bueno, estoy segura de que hay una explicación. Tal vez solo se está tomando un tiempo para pensar en lo que le dijiste. Pero Santiago no estaba convencido. Manejó a mi casa esa tarde usando la llave de repuesto que yo le había dado años atrás para emergencias. La casa estaba, de hecho, vacía, pero no desordenada ni abandonada. Había sido metódica y deliberadamente vaciada. Todo lo de valor había desaparecido,
Pero no había señales de lucha ni de una salida apresurada. En el closet de mi recámara, encontró algo que le heló la sangre, un montón de folletos de bienes raíces de propiedades en Europa, específicamente en Italia. Los folletos tenían meses de antigüedad y estaban marcados con notas escritas a mano con mi letra cuidadosa, notas sobre los metros cuadrados, la cercanía a los aeropuertos, los costos de servicios de mudanza internacional. Santiago se dejó caer en mi cama, sosteniendo los folletos con manos temblorosas. Esto no había sido una decisión repentina detonada por nuestra pelea. Yo había estado planeando esto por meses. En el cajón de mi escritorio, encontró más pruebas de mi metódica planificación, correos electrónicos con bancos sobre transferencias internacionales, investigaciones sobre los requisitos de visas italianas para jubilados, e incluso material para aprender el idioma. Todo estaba organizado en carpetas impecables, fechadas y etiquetadas con la forma cuidadosa en la que siempre había abordado las decisiones importantes. En el fondo del cajón, Santiago encontró algo que lo detuvo en seco, una copia de un formulario de reclamo de la lotería. El monto del premio era claramente visible. 306 millones de pesos. La fecha era de hacía 6 meses. Santiago se quedó mirando el número hasta que se le llenaron los ojos de lágrimas. 306 millones de pesos. Su padre, el hombre al que había llamado don nadie, el hombre al que había acusado de no aportar nada a la familia, había ganado 306 millones de pesos y nunca dijo una palabra. Pensó en todas las veces durante los últimos 6 meses en las que yo había parecido diferente, más tranquilo, menos ansioso por el dinero. Las veces que yo había insistido en pagar la cuenta cuando salíamos a cenar, la forma en que había dejado de pedir prestadas sus herramientas y había empezado a llegar con las mías, que eran mucho mejores. El teléfono de Santiago vibró con un mensaje de Mariana: «¿Encontraste algo en casa de tu papá?». Se quedó mirando el formulario de la lotería, los folletos de bienes raíces y las pruebas de una vida cuidadosamente planeada y ejecutada sin la menor participación suya. Pensó en responder con la verdad, pero algo lo detuvo. En su lugar, escribió: «Sigo buscando. Te llamo más tarde». Santiago pasó otra hora en mi casa vacía, sentado en las habitaciones donde habíamos compartido comidas, conversaciones y momentos tranquilos viendo la televisión juntos. Intentó recordar la última vez que habíamos tenido una plática significativa y no pudo hacerlo. ¿En qué momento había dejado de ser su padre y me había convertido solo en una obligación? ¿Cuándo se había deteriorado tanto nuestra relación como para que yo sintiera que tenía que planear toda una nueva vida en secreto? Al cerrar la casa con llave y caminar de regreso a su coche, Santiago sintió algo que no había experimentado en años: miedo genuino. No miedo al peligro físico, sino el miedo de haber cometido un error tan profundo que no podía deshacerse. Por primera vez desde nuestra pelea, Santiago se preguntó si se había equivocado en todo. Santiago no durmió esa noche. Se quedó recostado en la cama mirando al techo. El formulario de la lotería y los folletos de bienes raíces estaban esparcidos por su buró como pruebas de un crimen que apenas comenzaba a entender. 306 millones de pesos. El número no dejaba de dar vueltas en su cabeza, junto con fragmentos de nuestra última conversación. No aportas nada a esta familia. No eres nadie. Las palabras que le habían parecido tan justificadas en el momento ahora se sentían como veneno en su memoria. A las 3 de la mañana, se rindió con el sueño y bajó a su computadora. Empezó a buscar cualquier rastro de mis actividades recientes en Internet. Registros de vuelos, reservaciones de hotel, cualquier cosa que pudiera darle una pista sobre a dónde había ido. Mariana lo encontró ahí a las 6 de la mañana, todavía en pijama, rodeado de correos impresos y estados de cuenta que había encontrado en mi casa. «Santiago, te ves terrible. ¿Dormiste algo?». Él la miró con ojos hundidos. «Mariana, tenemos que hablar». Ella se sirvió café y se sentó frente a él en la mesa de la cocina, la misma mesa donde me había estallado hacía 3 semanas. Santiago extendió los documentos como un detective presentando pruebas. Mi papá ganó la lotería hace 6 meses. 306 millones de pesos. La taza de café de Mariana se quedó congelada a medio camino de sus labios. ¿Qué? Mira esto, Santiago le mostró el formulario de reclamo, el estado de cuenta con los depósitos masivos, la correspondencia con los asesores financieros. Ha estado planeando mudarse a Italia durante meses.
Esto no fue una reacción repentina a nuestra pelea. Él ya se iba a ir. Mariana estudió los papeles, con el rostro cada vez más pálido. Santiago, esto significa. Esto significa. Acabo de tirar a la basura la relación con mi padre por arreglar un maldito azulejo roto, mientras él en secreto era millonario. A Santiago se le quebró la voz. Significa que todo lo que le dije, cada suposición que hice sobre su vida, estaba completamente equivocada. El peso de la situación comenzó a caer sobre ambos. Mariana, quien había alentado las duras palabras de Santiago, que había sentido con aprobación cuando me dijo que me fuera, ahora se encontraba mirando las pruebas de un hombre que había elegido vivir modestamente a pesar de su enorme riqueza. ¿Por qué no nos lo dijo?, susurró ella. Santiago se pasó las manos por el pelo. Tal vez porque sabía que así es exactamente como reaccionaríamos. Tal vez quería ver si nos importaba por quién era y no por lo que tenía. El teléfono sonó, asustándolos a ambos. Era la señora Pérez de nuevo. Se aclara la garganta, Santiago, hijo, he estado pensando en tu padre toda la noche. Encontré algo que podría ayudar. Su voz era suave pero urgente. Estaba revisando mi correo ayer y encontré una carta que entregaron en mi casa por error. Está a nombre de Carlos, pero viene de algo llamado International Property Services. Parece importante. Santiago llegó a casa de la señora Pérez en 15 minutos. La carta era efectivamente de una compañía de administración de propiedades, pero estaba en italiano. Usando su teléfono para traducir, Santiago pudo descifrar referencias a una propiedad en Montefiore, Italia, y a cargos de servicio mensuales. Le temblaban las manos mientras llamaba al número que aparecía en la carta. Pronto, International Property Services, contestó una mujer en inglés con acento. Hola, busco información sobre Carlos. Creo que compró una propiedad a través de su compañía. Hubo una pausa. ¿Puedo preguntar quién llama? Soy su hijo, Santiago. Está desaparecido. Estamos muy preocupados por él. Otra pausa. Entonces el señor Carlos no está desaparecido, señor. Es nuestro cliente. Compró una hermosa villa en Montefiore hace 3 semanas. Pero no puedo darle más información sin su permiso. Santiago sintió una mezcla de alivio y desesperación. Por favor, solo necesito saber si está bien. Tuvimos una pelea terrible y me temo que dije cosas. Necesito pedirle perdón. La voz de la mujer se suavizó ligeramente. El señor Carlos se veía muy feliz cuando tomó posesión de la propiedad. Dijo que estaba ansioso por tener un retiro tranquilo. Pero de nuevo, no puedo proporcionar información personal sin su consentimiento. Después de colgar, Santiago se sentó en su coche frente a la casa de la señora Pérez, sintiéndose más perdido que nunca. Yo estaba vivo, estaba bien y vivía en Italia, pero también estaba completamente ilocalizable, habiendo cortado todas las conexiones que me ataban a mi antigua vida. Durante la semana siguiente, la búsqueda de Santiago se volvió cada vez más frenética. Contrató a un investigador privado para intentar localizarme en Italia. Se contactó con la Secretaría de Relaciones Exteriores para ver si podían ayudarlo a localizar a un ciudadano mexicano en el extranjero. Incluso consideró volar a Italia él mismo, aunque no tenía ni idea de en qué parte del país buscar. El investigador, un hombre paciente llamado David Torres, llamaba a Santiago para darle actualizaciones cada pocos días. Su padre ha hecho un trabajo impresionante al desaparecer, señor Santiago, le dijo David durante una llamada. Cerró todas sus cuentas locales, no desvió su correo, no dejó contactos de emergencia. Es como si hubiera planeado esto con mucho cuidado. Porque lo planeó, dijo Santiago con amargura. Mientras yo lo trataba como a una carga, él planeaba su escape. La voz de David fue suave. Señor, si me permite decirlo, parece que su padre no se esconde de usted porque esté enojado. Parece que se está protegiendo de sufrir más daño. En mi experiencia, ese tipo de partidas por lo general ocurren después de años de sentirse no deseado. Esas palabras golpearon a Santiago como un golpe físico. Años de sentirse no deseado. Pensó en todas las veces que me había ofrecido a ayudar con el trabajo del jardín, con las reparaciones de la casa, a cuidar a los nietos.
¿Con qué frecuencia había aceptado esa ayuda a regañadientes, dejando en claro que me estaba haciendo un favor al dejarme contribuir? ¿Cuándo fue que ayudar a mi propio hijo se había convertido en algo por lo que tenía que agradecer que me dieran permiso? Mariana notó el cambio en Santiago durante este tiempo. Se volvió retraído, distraído, consumido por la culpa y el remordimiento. Dejó de hacer sus comidas regulares, dejó de ver televisión por las noches, dejó de interactuar con sus hijos de manera significativa. «Te estás destruyendo por esto», le dijo ella una noche. «Tal vez tu padre solo necesitaba espacio. Tal vez regrese cuando esté listo». Pero Santiago sabía la verdad. Yo no iba a volver. La evidencia era demasiado clara, demasiado metódica. Había cerrado la puerta a mi antigua vida por completo, y Santiago comenzaba a comprender que él fue quien me obligó a cerrarla. El investigador privado llamó con un reporte final después de 2 semanas de búsqueda. «Señor Santiago, he localizado la zona general donde vive su padre, pero no puedo proporcionar detalles específicos de su residencia o contacto sin su consentimiento. Lo que puedo decirle es que parece haberse integrado bien a su nueva comunidad. Fuentes locales indican que está aprendiendo el idioma, participando en actividades comunitarias y se le ve contento». Santiago colgó el teléfono y escondió la cara entre sus manos. Yo estaba construyendo una nueva vida, haciendo nuevos amigos, encontrando la felicidad, todo sin él. El hijo que alguna vez fue el centro de mi mundo ahora era solo un recuerdo doloroso que yo había dejado en otro país. Esa noche, Santiago tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él. Compró un vuelo a Italia. «Tengo que intentarlo», le dijo a Mariana. «Tengo que encontrarlo y decirle que lo siento. Aunque no me perdone, necesito que sepa que entiendo en que me equivoqué». Mariana miró a su esposo, a este hombre que había estado tan seguro de tener la razón apenas un mes antes y que ahora estaba destrozado por el peso de sus propias acciones. «¿Y si no quiere verte?», preguntó ella en voz baja. Santiago tomó uno de los folletos de bienes raíces de mi casa, estudiando la foto de una villa de piedra rodeada de olivos. «Entonces, al menos sabré que lo intenté». Pero lo que Santiago no sabía era que yo había estado pendiente de señales de su búsqueda y había estado preparándome para esta posibilidad todo este tiempo. El vuelo de Santiago a Florencia fue el trayecto de 8 horas más largo de su vida. Pasó la mayor parte del viaje mirando por la ventana, ensayando lo que me diría si me encontraba. Las palabras parecían insuficientes para la magnitud de lo que había descubierto sobre sí mismo, sobre nosotros, sobre los años de malentendidos que nos habían llevado a este momento. Llevaba con él una carpeta con copias de todos los documentos que había encontrado en mi casa. El boleto de lotería, los estados de cuenta, los folletos de bienes raíces, pruebas de un padre al que nunca había conocido realmente a pesar de haber vivido en la misma ciudad durante 35 años. Al llegar a Florencia, Santiago rentó un coche y manejó hasta Montefiore, siguiendo unas instrucciones que había impreso de internet. El pequeño pueblo en la colina era exactamente tan hermoso como lo sugerían las fotografías, con calles estrechas de piedra y vistas que se extendían por kilómetros por el campo toscano. Se registró en un pequeño hotel en el centro del pueblo y comenzó su búsqueda. Montefiore era diminuto, con menos de 2,000 habitantes, por lo que Santiago razonó que no le tomaría mucho tiempo encontrarme. Estaba a la vez equivocado y en lo cierto. En la recepción del hotel, le preguntó a la empleada sobre residentes mexicanos. «Sí, hay un señor mexicano que se mudó aquí hace poco», le dijo la joven en un cuidadoso inglés. «Un hombre muy amable. Viene al mercado los jueves. Habla en italiano con los vendedores. A todos les cae muy bien». El corazón de Santiago dio un brinco. «¿Puede decirme dónde vive?». La empleada negó con la cabeza. «Lo siento, pero no podemos dar información personal sobre los residentes. Tal vez podría esperar hasta el jueves y verlo en el mercado». Pero Santiago no podía esperar 3 días. Pasó los 2 días siguientes caminando por cada calle de Montefiore, buscando señales de mi presencia. Mostró mi fotografía a los dueños de las tiendas, de los restaurantes, a cualquiera que escuchara su italiano rudimentario y su paciente inglés. Finalmente, en su segunda tarde, encontró a alguien que me reconoció. Un anciano llamado Giuseppe, dueño de una pequeña ferretería, sonrió ampliamente cuando Santiago le mostró mi foto. «Sí, conozco a Carlos», exclamó Giuseppe.
Muy buen hombre. Compra muchas cosas para su jardín. Vive en la villa con las persianas azules colina arriba, pasando la iglesia. A Santiago le temblaban las manos al recibir las indicaciones para llegar a mi casa. La caminata por la ladera le tomó 15 minutos, con el corazón latiendo más fuerte a cada paso. Cuando finalmente llegó a la villa de piedra con persianas azules, se detuvo en el portón y miró. La propiedad era hermosa, más hermosa que cualquier lugar en el que yo hubiera vivido. Un jardín muy bien cuidado rodeaba la casa, lleno de olivos y hierbas. A través de las ventanas, podía ver una luz cálida y muebles sencillos pero elegantes. Parecía el hogar de alguien que había encontrado la paz. Santiago se quedó de pie frente a mi portón por casi una hora, reuniendo el valor para llamar. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo podría explicar o disculparse por lo que había hecho? ¿Cómo podía enmendar años de haberme dado por sentado, de haber tratado mi amor como una obligación en lugar de como un regalo? Finalmente, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, abrió el portón y caminó por el sendero de piedra hasta mi puerta principal. Antes de que pudiera cambiar de opinión, tocó. Abrí la puerta, vistiendo un suéter sencillo y lentes de lectura, sosteniendo un libro en italiano. Por un momento, ninguno de los dos habló. Yo me veía mayor, en cierto modo, pero también más relajado de lo que Santiago recordaba. La tensión constante que estaba acostumbrado a ver en mi cara había sido reemplazada por algo que parecía satisfacción. «Hola, Santiago», dije en voz baja. «Papá». Su voz se quebró al pronunciar la palabra. «Yo. Te he estado buscando». Asentí lentamente, como si hubiera estado esperando esta visita. «¿Quieres pasar?» Nos sentamos en mi sala, que estaba amueblada de manera sencilla pero cómoda. Santiago notó los libros en italiano sobre la mesa de centro, los periódicos locales, una pintura en acuarela a medio terminar en un caballete junto a la ventana. Esta no era la vida de alguien que se estaba escondiendo o huyendo. Era la vida de alguien que había elegido empezar de nuevo. «¿Cómo me encontraste?», pregunté. Santiago sacó la carpeta de documentos. «Encontré esto en tu casa». «Papá, ¿por qué no me dijiste lo de la lotería?» Me quedé callado por mucho tiempo, mirando los papeles que Santiago había extendido entre nosotros. Finalmente, dije. «¿Qué hubieras hecho si te lo hubiera dicho?» La pregunta tomó a Santiago con la guardia baja. «Yo. Me habría alegrado por ti». «¿Lo habrías hecho?», pregunté amablemente. «¿O habrías empezado a tratarme de manera diferente? ¿Te habrías preguntado si te iba a dar dinero? ¿Habrías sido más amable conmigo por lo que tenía en lugar de por quién era?» Santiago empezó a protestar, pero las palabras murieron en su garganta. Pensó en cómo me había tratado en los meses previos a nuestra pelea, en cómo veía mis visitas semanales como una carga en lugar de como regalos. ¿Saberlo del dinero habría cambiado eso? ¿O simplemente lo habría hecho más tolerante a lo que él percibía como mis intromisiones? Quería saber, continué, si mi familia me amaba por lo que soy, si mi presencia en su vida tenía algún valor más allá de lo que yo pudiera proveer, arreglar o aportar económicamente. ¿Y qué fue lo que descubriste?, preguntó Santiago, aunque tenía miedo de la respuesta. Miré a mi hijo, este hombre al que había criado y amado incondicionalmente por 35 años, y sentí una profunda tristeza mezclada con algo que podría haber sido alivio. Descubrí que me había estado engañando a mí mismo durante mucho tiempo sobre la naturaleza de nuestra relación. Santiago sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Papá, me equivoqué. Lo que te dije ese día fue cruel e injusto. Y fue honesto», lo interrumpí. «Santiago, dijiste lo que habías estado sintiendo por años. Simplemente por fin lo dijiste en voz alta. Pero no lo decía en serio». «Ah, no», pregunté suavemente. «Santiago, ¿cuándo fue la última vez que me llamaste solo para platicar? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar porque querías mi compañía y no porque te sentías obligado a incluirme? ¿Cuándo fue la última vez que me presentaste a tus amigos como alguien de quien estabas orgulloso de tener como padre, en lugar de como alguien a quien tolerabas por puro deber?» Cada pregunta golpeó a Santiago de manera individual. Se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que alguna de esas cosas había sucedido.
Nuestra relación se había convertido en una serie de obligaciones y expectativas desprovistas de verdadero afecto o respeto. Pensé que estabas siendo un buen hijo, susurró. Estabas siendo un hijo cumplidor, le dije. Y hay una diferencia. Nos quedamos en silencio por varios minutos. Afuera de la ventana, las campanas de la iglesia de Montefiore comenzaron a dar la hora de la tarde. Era un sonido que había llegado a amar, marcando el ritmo pacífico de mi nueva vida. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Santiago. Miré a este hombre que era mi hijo, que había viajado miles de kilómetros para encontrarme, que estaba sentado en mi sala con lágrimas en el rostro y remordimiento en la voz. Pensé en los años de dolor y decepción que nos habían llevado a este momento. Pensé en el enojo y el resentimiento que había cargado durante tanto tiempo. Y luego pensé en la comunidad que había encontrado aquí en Montefiore, en las personas que me habían acogido sin saber nada de mi pasado ni de mi dinero. Pensé en la paz que había descubierto en esta vida sencilla y en el crecimiento espiritual que había empezado a experimentar. No lo sé, dije con honestidad. Ya no soy la misma persona que se fue de Monterrey hace 6 semanas. Y no creo que tú seas la misma persona que me dijo que me largara de su casa. Santiago asintió, secándose las lágrimas. No lo soy. Sé que lo que hice no tiene perdón. Pero incluso mientras lo decía, pude ver que algo cambiaba en su rostro. La desesperación y la culpa seguían ahí, pero debajo de ellas había algo más. Un destello de esperanza de que tal vez, de alguna manera, esto aún pudiera arreglarse. Lo que Santiago todavía no entendía era que algunas cosas, una vez rotas, nunca pueden volver a unirse exactamente de la misma manera. Pero a veces, si tienes mucha suerte y mucha paciencia, pueden reconstruirse para formar algo completamente nuevo. Santiago se quedó en Montefiore 3 días. No en mi casa, aún no estaba listo para ese nivel de intimidad, sino en el pequeño hotel en el centro del pueblo. Cada día caminaba por la colina hasta mi villa y nos sentábamos en mi jardín o en la sala a platicar de una manera que no lo habíamos hecho en años. Al segundo día, lo llevé a conocer al padre Antonio, el sacerdote de la iglesia local, que se había convertido en un amigo inesperado durante mis primeras semanas en Italia. El padre Antonio hablaba un excelente español, ya que había estudiado en la Ciudad de México por varios años, y había sido fundamental para ayudarme a instalarme en la comunidad. Tu padre habla muy seguido de ti, le dijo el padre Antonio a Santiago mientras nos sentábamos en el patio de la iglesia. Carga con mucho amor, pero también con mucho dolor. Santiago me miró con sorpresa. ¿Hablas de mí? Por supuesto que lo hago, le dije. Santiago, solo porque me fui no significa que haya dejado de amarte. Significa que finalmente me amé a mí mismo lo suficiente como para dejar de aceptar un trato que nos estaba destruyendo a los dos. Esa noche, Santiago me preguntó sobre la comunidad espiritual que había mencionado. Le expliqué cómo el padre Antonio me había presentado a un pequeño grupo de expatriados y lugareños que se reunían semanalmente para el estudio bíblico y la convivencia. Venían de diferentes orígenes, un maestro de inglés jubilado, una viuda italiana, un artista alemán, una pareja de estadounidenses que se había mudado a Italia para administrar un pequeño hotel. ¿Qué fue lo que te atrajo de ellos?, preguntó Santiago. Me recibieron sin hacer preguntas, dije. No necesitaban saber sobre mi pasado, mi dinero, ni mi situación familiar. Solo me aceptaron como Carlos, un hombre que buscaba sentido en la segunda mitad de su vida. A través de este grupo, le expliqué que había estado aprendiendo sobre el perdón. No solo el tipo de perdón que justifica el mal comportamiento, sino el tipo de perdón que libera al perdonador del peso del resentimiento y la ira. Me di cuenta de que había cargado con el dolor por tanto tiempo que se había convertido en parte de mi identidad, le dije a Santiago. Yo era el padre que no era apreciado, el hombre que no era valorado. Ese enojo me estaba envenenando. Santiago escuchó atentamente mientras yo describía el proceso de aprender a dejar ir las cosas. Pero, ¿cómo perdonas a alguien que ni siquiera se ha disculpado?, preguntó él. Los perdonas por tu propio bien, no por el de ellos, dije. El perdón no se trata de decir que lo que pasó estuvo bien. Se trata de decidir que no dejarás que lo que pasó te siga lastimando. En el último día de Santiago en Montefiore, lo llevé a mi lugar favorito, un pequeño huerto de olivos detrás de mi casa, donde había estado pasando las mañanas orando y reflexionando.
Nos sentamos en una banca de piedra con vista al valle, viendo salir el sol sobre las colinas. Papá, dijo Santiago en voz baja, necesito que sepas que entiendo lo que hice. No solo la pelea que tuvimos, sino años de darte por sentado. Años de tratar tu amor como si fuera algo que se me debía en lugar de atesorarlo. Asentí, sintiendo el peso de sus palabras. También necesito que sepas que no espero que regreses, continuó. No espero que me perdones. Solo necesitaba que supieras que por fin veo quién eres realmente, y me avergüenza que haya tenido que perderte para darme cuenta de lo que tenía. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Escuchando las campanas de la iglesia marcar otra hora en este pacífico lugar al que había llegado a llamar hogar. Santiago, dije finalmente, quiero decirte algo. Cuando me mudé aquí por primera vez, estaba enojado. Estaba herido, resentido y decidido a demostrar que podía ser feliz sin ninguno de ustedes. Pero la gente de aquí, esta comunidad, me han enseñado algo importante sobre la gracia divina. Me volví para mirar a mi hijo, este hombre al que había criado y amado a pesar de todas nuestras dificultades. La gracia no es algo que nos ganamos. Es algo que damos libremente, de la misma manera que Dios nos la da a nosotros. Y he aprendido que aferrarse al coraje, incluso si es un coraje justificado, es como beber veneno y esperar que la otra persona se enferme. Los ojos de Santiago se llenaron de lágrimas. ¿Me estás diciendo que me perdonas? Estoy diciendo que elijo perdonarte, dije con cuidado. No porque lo que hiciste fuera aceptable, sino porque me niego a permitir que siga envenenando mi corazón. Pero, Santiago, el perdón no significa que todo vuelve a ser como antes. Él asintió, comprendiendo. ¿Qué significa entonces? Me puse de pie y caminé hacia el borde del huerto, mirando hacia el valle donde había encontrado tanta paz. Significa que si quieres reconstruir nuestra relación, empezamos desde aquí. Desde la honestidad sobre quiénes somos realmente y qué es lo que realmente queremos el uno del otro. Ya no más obligaciones, no más deber, solo dos personas eligiendo amarse a pesar de sus defectos. Quiero eso, dijo Santiago rápidamente. Más que nada. Entonces tienes que entender que este es mi hogar ahora, dije, señalando la villa, el huerto, el pueblo debajo de nosotros. No voy a regresar a Monterrey. No voy a volver a ser el padre al que invitan a cenar por compromiso o al que llaman cuando algo necesita ser arreglado. Si vamos a tener una relación, tiene que ser una en la que ambos elijamos participar porque genuinamente queremos formar parte de la vida del otro. Santiago se levantó y se unió a mí en el borde del huerto. Lo entiendo. Y quiero que sepas que me gustaría visitarte de nuevo, si me lo permites. No para convencerte de volver, sino para conocer al hombre en el que te has convertido aquí. Esa tarde, llevé a Santiago al aeropuerto de Florencia. Al despedirnos, me abrazó más fuerte de lo que lo había hecho en años. Te quiero, papá, dijo. No porque seas mi padre, sino porque eres un buen hombre que merecía algo mejor de lo que te di. Yo también te quiero, Santiago, le dije. Y estoy orgulloso del hombre en el que te estás convirtiendo. Después de que el avión de Santiago partió, manejé de regreso a Montefiore, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. Esa noche, asistí a nuestra reunión semanal de convivencia y compartí lo que había sucedido con mi comunidad espiritual. El perdón es un proceso, me recordó el padre Antonio. No es algo que sucede una vez y ya está. Es una elección que hacemos una y otra vez. 6 meses después, Santiago regresó a visitarme a Italia. Esta vez, trayendo a su esposa y a sus hijos. Mariana también era diferente, más humilde, más genuina en sus interacciones conmigo. Los niños, que apenas conocían a su abuelo antes, se deleitaban explorando mi jardín y aprendiendo frases sencillas en italiano de los habitantes del pueblo. Durante esa visita, Santiago me preguntó por el dinero por primera vez desde que había descubierto mi premio de lotería. Papá, ¿qué vas a hacer con todo eso? Sonreí, pensando en la conversación que había tenido con mi asesor financiero la semana anterior. Voy a vivir cómodamente, viajaré un poco y regalaré la mayor parte a las causas que me importan. El dinero nunca fue el objetivo, Santiago. La libertad era el objetivo. ¿Y la encontraste? La libertad.
Miré alrededor de mi terraza, donde estábamos cenando mientras el sol se ponía sobre las colinas toscanas. Mi hijo y su familia se reían de algo que uno de los niños había dicho. El padre Antonio se uniría a nosotros más tarde para el postre. Mi vecino Giuseppe había traído verduras frescas de su huerto. Sí, dije. Encontré exactamente lo que estaba buscando. Hoy, 2 años después de aquella terrible pelea, Santiago y yo tenemos una relación diferente a todo lo que alguna vez tuvimos. Hacemos videollamadas todos los domingos, no porque nos sintamos obligados a hacerlo, sino porque disfrutamos genuinamente la compañía del otro. Nos visita en Italia 2 veces al año, e incluso yo he regresado a Monterrey una vez para conocer a su nuevo socio de negocios y ver cómo ha cambiado la forma en que trata a las personas en su propia vida. Nuestra relación no es perfecta. Ninguna relación lo es, pero es honesta y está construida sobre la elección y no sobre la obligación. Santiago se ha convertido en el tipo de hijo que llama para compartir buenas noticias, que me pide consejos porque valora mi perspectiva, que le habla a sus amigos sobre su padre con orgullo en lugar de por deber. Y yo me he convertido en el tipo de padre que da su amor libremente sin llevar la cuenta, que ofrece sabiduría sin exigir gratitud, que ha aprendido que a veces el mayor regalo que le puedes dar a alguien es la libertad de elegir si te quiere o no en su vida. Los 306 millones de pesos siguen ahí, creciendo en inversiones cuidadosamente administradas. Pero el verdadero tesoro que encontré no fue el dinero, fue la paz que viene de saber quién eres y negarte a conformarte con relaciones que disminuyen esa verdad. Al final, Santiago no solo encontró a su padre en las colinas de la Toscana. Se encontró a sí mismo. Y yo no solo encontré la libertad de una relación tóxica. Encontré el perdón, la gracia y un tipo de amor que no lleva la cuenta. A veces, lo mejor que puedes hacer por alguien que amas es mostrarle cómo se ve amarte a ti mismo. Y a veces, si tienes mucha suerte, ellos aprenderán a hacer lo mismo. Ahora, tengo curiosidad por ustedes que escuchan mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto, les dejo en la pantalla final otras 2 historias que son las favoritas del canal, y definitivamente los sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.